Vamos a comenzar esta clase sobre pancreatitis aguda. Primero vamos a dar la definición. La pancreatitis es la inflamación, como su nombre lo dice, aguda de la glándula y o de su atmósfera, con distintos grados de repercusión a nivel sistémico como abdominal. Es importante hacer un repaso anatómico de la vía biliar, que se va a formar a partir de los conductos hepáticos que se unen en un hepático común o propio. Abajo del hígado tenemos a la vesícula biliar, que almacena la bilis que éste forma. La vesícula biliar es seguida por su conducto cístico y este, a su vez, cuando se une con el hepático propio, van a formar el conducto colédoco. Luego tenemos al páncreas con su conducto principal, que es el conducto de Wirsung, y junto con el colédoco forman la ampolla de Vater para su posterior drenaje hacia el duodeno. Esta ampolla de Vater es controlada por un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Ahora bien, sea cual sea la causa, todas van a confluir en una cosa, la activación de enzimas, principalmente la tripsina, donde no debería, que es dentro de la glándula. Esto va a generar la autodestrucción de los acinos pancreáticos. Si esto continúa, el proceso inflamatorio forma edema hasta llevarnos a la necrosis del tejido y a la falla multiorgánica. Esto último se cree que es por una respuesta inflamatoria descontrolada del organismo ante la injuria pancreática. Esta respuesta comienza por la acción local de neutrófilos y monocitos que son atraídos hacia el páncreas, se sobreestimulan y generan grandes cantidades de productos citotóxicos que amplifican el foco inflamatorio local. Como primera causa de activación enzimática prematura y más frecuente, tenemos a la pancreatitis aguda biliar, donde se produce la obstrucción de la papila por un cálculo biliar y dependiendo la anatomía del canal común puede generar reflujo biliopancreático, generando el reflujo de bilis dentro del canal pancreático, la activación de enzimas y difundir secundariamente hacia el intersticio glandular, iniciando así la pancreatitis. A su vez, la obstrucción puede generar hipertensión ductal a nivel del páncreas. Esto estimula a que por esta presión se rompan los canalículos y extravasen enzimas hacia el intersticio y de esta manera también se inicia la pancreatitis. En el caso de las pancreatitis agudas alcohólicas, se produce un fenómeno de activación enzimática intracelular similar a lo ya descrito, por una brusca estimulación del páncreas secundaria a estas ingestas. Estas dos etiologías, la colilitiasis y la alcohólica, representan el 90% de las etiologías de una pancreatitis aguda, mientras que el 10% restantes van a corresponder a anomalías congénitas, tumores, disfunciones del esfínter de Oddi, dislipemias, infecciones, drogas, procedimientos endoscópicos, colagenopatías, postoperatorios, picaduras de escorpión, entre otras. Habitualmente se describen dos formas anatomopatológicas de lesión pancreática, la edematosa y la necrótica o necrohemorrágica. La forma edematosa, leve o intersticial, se caracteriza macroscópicamente por un aumento del tamaño del páncreas secundario, como ya dijimos, al edema. En este caso no hay hemorragia, no hay necrosis y no hay trombosis vascular. Sí hay infiltración de polimorfonucleares. En el caso de la forma necrótica grave o necrohemorrágica, vamos a tener un tejido friable de color gris o pardo negruzco que ocupa extensiones variables del parénquima y de los tejidos grasos vecinos. Es frecuente que haya una hemorragia retroperitoneal manifestándose con los signos de Cullen y Gray-Turner que vamos a ver más adelante. El edema peripancreático suele ser abundante y a menudo pueden coexistir colecciones líquidas y hay trombosis vascular. La inflamación pancreática también puede lesionar a los órganos vecinos por su inmediata vecindad. Cuando la necrosis es extensa,
No es infrecuente que se invada el duodeno, la pared gástrica posterior, el ángulo esplénico del colon y distintos mesos. Según el grado de infiltración, la necrosis puede causar perforaciones digestivas, hemorragias graves por lesiones vasculares directas. Los ataques más graves pueden afectar a cualquier órgano. Los más importantes por frecuencia y gravedad van a ser pulmón, riñón, mucosa del aparato digestivo. El paciente con pancreatitis aguda se va a presentar con un cuadro abdominal de inicio brusco, en donde el principal síntoma es el dolor. Este dolor suele ser en epigastrio, puede irradiar en cinturón hacia la parte retroperitoneal, ya que esa es la ubicación pancreática. El paciente puede tener vómitos que suelen ser biliosos. Otra característica importante es que los pacientes suelen referir haber tenido una comida copiosa previo a la aparición del dolor. Esto es por la causa, como dijimos previamente, más frecuente de pancreatitis, que sería el cuadro biliar. Luego vamos a tener otros signos y síntomas que pueden o no estar presentes, como la ictericia, la fiebre, la hipotensión, el abdomen distendido supraumbilical, la defensa abdominal y los tan famosos signos de Cullen y de Grey-Turner. El signo de Cullen es la coloración rojo-azulada de la piel periumbilical. Es causada por la difusión de sangre desde el retroperitoneo hacia el ombligo a través del ligamento redondo. Y el signo de Grey-Turner es la coloración, también rojo-azulada, del dorso y eventualmente los flancos por la difusión de sangre hacia el espacio pararrenal posterior y desde este al espacio subperitoneal. En cuanto al laboratorio, nos vamos a centrar en los hallazgos tempranos que se pueden presentar en ataques graves, como por ejemplo el aumento del hematocrito por pérdida del líquido intravascular, la leucocitosis que nos sugiere la inflamación y la infección como posible complicación de la pancreatitis, la hiperglucemia y la hipocalcemia por una disfunción pancreática endocrina. Las alteraciones en el hepatograma pueden sugerir un origen biliar de la pancreatitis y la presencia de un suero lechoso por una hipertrigliceridemia es un signo específico pero poco frecuente que nos orientaría también hacia una causa de pancreatitis por dislipemia. La lipasa y la amilasa son enzimas específicas pancreáticas, por lo tanto su aumento nos habla de una inflamación a nivel pancreático. Siempre es importante que las dosemos cuando hay sospecha clínica. Las diferencias entre una y la otra son que la lipasa no presenta tantos falsos positivos como si la amilasa. Además, la lipasa se mantiene aumentada por un rango entre 10 a 14 días. En cambio, la amilasa se mantiene aumentada hasta por 5 días. Por lo tanto, si nosotros hacemos la toma de la muestra más allá de estos 5 días, puede que la amilasa tenga un valor normal y el páncreas sí esté inflamado. La amilasa presenta una gran desventaja, que es que puede dar falsos positivos, por ejemplo, en casos de colecistitis aguda, coledocolitiasis, obstrucciones intestinales, úlceras perforadas, infartos mesentéricos, apendicitis, embarazo ectópico, disección aórtica. En el caso de que la causa de nuestra pancreatitis sea una hipertrigliceridemia y tengamos un suero lechoso, la amilasa puede dar falsos negativos. Además, si, como dijimos antes, tomamos la muestra en un intervalo en el cual la amilasa ya disminuyó, va a dar un falso negativo. A pesar de todas estas desventajas, lo disponible, lo que más se utiliza en Argentina es la amilasa. Por lo tanto, hay que saber estos sesgos a la hora de mirar el resultado. Un resultado 3 veces mayor al valor normal de amilasa nos habla de una posible pancreatitis. Una vez que tenemos la sospecha clínica, vamos a tomar los estudios complementarios pertinentes. Ya hablamos de los laboratorios. Ahora vamos a pasar a las imágenes.
Lo primero que vamos a hacer con un paciente con sospecha de pancreatitis es tomar una ecografía pancreática. En esta el páncreas se puede ver aumentado de tamaño, deformado, puede haber una separación entre el páncreas y el tejido circundante, que significa que hay edema en esta zona. Puede haber colecciones peripancreáticas. No vamos a tomar una tomografía computarizada a todos los pacientes con pancreatitis. Solo vamos a hacer una tomografía para el seguimiento a partir de la primera semana en pacientes complicados ante duda diagnóstica y para ver complicaciones que surgen a partir de este momento. Si lo hacemos previo y además en un paciente con una pancreatitis leve, no vamos a ver nada en la tomografía. Bien, una vez nosotros hicimos el diagnóstico de pancreatitis, algo muy importante es ver el pronóstico que tiene nuestro paciente. Para esto tenemos diferentes parámetros para valernos de si nuestro paciente tiene un buen pronóstico en su pancreatitis, o sea, va a ser una pancreatitis leve, edematosa, o se va a tratar de un paciente con una pancreatitis grave, necrohemorrágica. Existen diferentes parámetros, por ejemplo, en el caso de la clínica, un paciente con obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, tiene un peor pronóstico. El paciente que se presenta con un derrame pleural también. En cuanto a los parámetros bioquímicos, la PCR elevada o la procalcitonina también elevada. Y después vamos a pasar a los scores, que nos permiten evaluar la gravedad de nuestra pancreatitis teniendo en cuenta varios ítems. Por lo tanto, estos scores no hace falta que los sepamos de memoria, simplemente saber que existen y cuando los necesitamos los podemos buscar. Vemos los valores que presenta nuestro paciente y en base a estos vamos obteniendo diferentes puntuaciones que vamos a sumar y eso nos va a servir para saber cuál es la severidad de la pancreatitis del paciente. Una vez que obtenemos el resultado de nuestro score, cada uno de estos tiene un valor que nos indica mal pronóstico de nuestro paciente. Es decir, que esa pancreatitis puede ser una pancreatitis complicada, grave, que va a requerir mayores días de internación. Y en estos casos es donde vamos a tener que realizar una tomografía. En el caso de los criterios de Marshall modificado, podemos evaluar la respuesta inflamatoria sistémica evaluando por sistemas a nuestro paciente, el sistema respiratorio, renal y cardiovascular. Obtenemos un puntaje que si este es mayor a 2, nos define la presencia de un fallo orgánico y por supuesto este paciente también va a tener que ser tratado en unidad de cuidados intensivos. Acá tienen los scores para que puedan pausar el video y simplemente leer qué evalúa cada uno para tener en cuenta cuáles son los parámetros que vamos a pedir a nuestro paciente y que obviamente cuanto más alterados estén nos hablan de la severidad de nuestra pancreatitis. En el caso de que nuestro paciente tenga un mal pronóstico, vamos a proceder a las 72 horas a realizar la primera tomografía. Para esto vamos a necesitar que nuestra tomografía primero sea sin contraste. Allí vamos a aplicar los criterios de Baltasar, en el cual el grado A es un páncreas normal, el B tiene un aumento del tamaño, el C tiene inflamación peripancreática, el D ahí puede haber una colección intra o extrapancreática, que ya vamos a ver las características, y en el E puede haber 2 o más colecciones y el gas retroperitoneal que también nos indica infección. Luego se agrega contraste a esta tomografía y vamos a ver así el porcentaje de necrosis que puede tener nuestro páncreas. ¿Por qué se agrega el contraste? Porque la necrosis no capta este contraste. Entonces, si el resultado de la tomografía indica que hay zonas heterogéneas que no captan contraste, eso nos habla de necrosis.
En la primera imagen vemos un páncreas de tamaño normal. En la segunda imagen vemos un páncreas que ya está aumentado de tamaño, tiene alteraciones y cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, y también podemos ver que al agregar el contraste hay necrosis. Para que quede claro, no a todos los pacientes vamos a hacerle esta tomografía para ver el porcentaje de necrosis, para ver los cambios asociados en el páncreas. Lo primero que vamos a hacer es ver la clínica, pedir un laboratorio, establecer los índices de mal pronóstico clínicos, bioquímicos, y sacar a su vez con los scores, tanto el BISAP, el Apache, Ransom, Atlanta. Hay muchos y depende, bueno, los que más nos sentamos confiados utilizando o los cuales se utilizan en la institución en la que trabajamos. Pero no a todos vamos a pasar a hacerle una tomografía. Lo importante es descartar rápidamente el paciente que va a entrar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también aquellos pacientes con ese mal pronóstico que nosotros ya sospechamos de entrada. A esos pacientes sí los vamos a manejar diferente. Para poder estudiar las complicaciones de las pancreatitis, vamos a dividirlas en si son locales o sistémicas. A su vez podemos encontrar que las complicaciones pueden dividirse en tempranas o tardías. Dentro de las tempranas tenemos a la colección líquida pancreática aguda y a la falla multiorgánica, y el resto van a ser tardías, es decir, se van a encontrar en el paciente a partir de las 4 semanas de evolución. En cuanto a la colección líquida pancreática aguda, se trata de la inflamación aguda pancreática y peripancreática en ausencia de necrosis. La mayoría van a permanecer estériles y se reabsorben solas en el transcurso de las siguientes semanas. Por otro lado, tenemos al pseudoquiste, que es una colección de jugo pancreático rodeada de tejido de granulación. Suelen ser únicos, asintomáticos, por lo general aparecen en el cuerpo y la cola del páncreas y se deben simplemente controlar ecográficamente. No requieren un tratamiento quirúrgico activo, solamente se van a operar en caso de rotura, infección o hemorragia, es decir, sus complicaciones. La diferencia del pseudoquiste con un absceso es que el pseudoquiste es estéril. Si este se infecta, pasaría a ser una complicación que debe ser tratada quirúrgicamente. En cambio, el absceso es una colección de pus con niveles hidroaéreos y paredes bien definidas. Los niveles hidroaéreos es lo que nos habla de la infección. El paciente con un absceso pancreático sí va a tener síntomas como el dolor, la fiebre y en el laboratorio la leucocitosis. Estos pacientes sí se deben tratar quirúrgicamente. Y por otro lado tenemos a la necrosis, que son áreas locales o difusas del parénquima pancreático no viable. Como dijimos antes, lo vamos a ver en la tomografía al no captar contraste. Algo que tiene que quedar claro es que la necrosis puede ser estéril y no requerir tratamiento quirúrgico, y por otro lado puede estar infectada y ahí sí requerir tratamiento quirúrgico. Los diferentes sistemas van a ser evaluados con el score de disfunción orgánica de Marshall que mostramos anteriormente. El sistema respiratorio va a ser evaluado con el indicador de intercambio gaseoso o PAFI, cuyo valor normal es mayor a 300. Por otro lado, la falla renal va a ser evaluada con la medición de la creatinina sérica, que cuanto mayor sea su valor, peor es para el paciente. Y a nivel cardiovascular vamos a tomar la tensión arterial y a su vez esta, cuanto más hipotenso esté nuestro paciente, peor es. Este sistema nos permite evaluar a los órganos que son frecuentemente afectados, evaluar la gravedad de su afectación y a su vez, si tenemos 2 o más sistemas afectados, estamos hablando de una falla multiorgánica, que por supuesto tiene un pronóstico peor. Este score también nos permite clasificar a la falla orgánica en transitoria o persistente, ya que si esta dura más de 48 horas, estamos hablando de una pancreatitis aguda severa
con por supuesto peor pronóstico. Para el manejo de nuestro paciente vamos a necesitar hospitalizarlo. Debemos tener en cuenta que las indicaciones para el pase a unidad de cuidados intensivos son el CIRS, la falla orgánica, comorbilidades severas o el ataque pronosticado como grave. Vamos a tener que controlar signos vitales y hacer un continuo monitoreo de la saturación de oxígeno y obviamente dar oxigenoterapia en caso de requerirlo. En cuanto a la nutrición, debemos suprimir la ingesta oral para evitar la estimulación pancreática. Está indicada la nutrición parenteral y, de ser posible, la enteral colocando una sonda en el yeyuno. La hidratación debe ser abundante con dextrosa al 5%. Para la analgesia, usar derivados opioides. En cuanto al uso de antibióticos, están contraindicados a menos que exista infección pancreática demostrada, sospecha clínica de infección, el desarrollo de sepsis o de respuesta inflamatoria sistémica, y en este caso los antibióticos que se recomiendan son aquellos que penetren bien en el tejido pancreático, como los carbapenems o las quinolonas con metronidazol. El tratamiento quirúrgico de las pancreatitis se trata de ser lo menos invasivo posible y solamente se van a manejar en quirófano en el caso de que haya infección. En este caso se trata de hacer un drenaje percutáneo, más el uso de antibióticos para tratar la infección. En el caso de que tengamos necrosis, se puede realizar una necrosectomía mínimamente invasiva o abierta. No olvidarnos que la causa más frecuente de pancreatitis es la colelitiasis, por lo tanto se debería realizar una colecistectomía al finalizar el estado inflamatorio.